Soy Lucía Velasco y el momento en que mi padre pasó una maquinilla de afeitar por mi cabeza en la mañana de mi propia boda, algo dentro de mí finalmente se rompió. No fue la humillación lo que me destruyó, fue la forma en que me miró después. Como si yo no valiera nada la pena conservar. Ese fue el momento en que me di cuenta de que mi miedo de la infancia no se había desvanecido, había estado esperando y hoy, finalmente vino a por mí. El camino de tierra que llevaba a la finca no había cambiado en absoluto, todavía levantaba el mismo polvo pálido de la sierra que solía pegarse a mis botas cuando era niña. Ese tipo de polvo que se metía en cada grieta de la vieja furgoneta y nunca se lavaba del todo. Los picos de Europa se alzaban en la distancia, afilados y fríos contra el cielo, haciendo que la finca pareciera aún más pequeña de lo que recordaba. Y en el porche estaba el hombre de cuya sombra había pasado la mayor parte de mi vida tratando de salir con los brazos cruzados, la mandíbula tensa, viendo entrar mi coche como si yo fuera una extraña invadiendo tierras que él protegía con su vida. No hubo sonrisa esperándome, ni bienvenida a casa. Solo el peso familiar de su silencio presionando desde el momento en que salí. Rosa me recibió primero, sus manos cálidas en mis brazos, su voz suave de la forma en que la gente habla cuando intenta mantener la paz con nada más que buenas intenciones. Ella había insistido en que volviera la noche anterior a la boda. Insistió en que los cabos sueltos no debían llevarse al matrimonio. Acepté, no porque creyera que una sola noche pudiera arreglar décadas, sino porque evitar este lugar para siempre se sentía como dejar una herida sin suturar. La cena fue un silencioso rechinar de tenedores y platos. Cada intento que Rosa hacía para iniciar una conversación era aplastado por las interrupciones cortantes de mi padre. Comimos rápido como una familia entrenada para terminar antes de que las palabras tuvieran la oportunidad de volverse afiladas. Más tarde, sola en mi antigua habitación, me senté en el borde de la cama y miré la foto enmarcada de nosotros a caballo. Él parecía más joven entonces, quemado por el sol y orgulloso, con una mano firme en mi hombro como guiándome hacia adelante. Pero el tiempo había tallado distancia donde solía vivir la confianza. Apagué la lámpara, dejando que la habitación se oscureciera, sin saber que este sería el último momento de calma antes de que mi mundo entero se partiera en dos. Frío, eso fue lo primero que sentí, un escalofrío antinatural y mordaz presionado contra una piel que no debería haber estado expuesta. Mis ojos se abrieron de golpe y mi mano voló a mi cabeza antes de que mi mente siquiera se pusiera al día. En el momento en que mi palma tocó piel suave, un shock me atravesó tan ferozmente que tropecé al salir de la cama. Llegué al espejo y el reflejo que me devolvía la mirada casi me dobló las rodillas. Mi cuero cabelludo estaba desnudo, brillando de forma incorrecta. Parecía alguien recuperándose de una dura temporada de tratamiento médico, no una mujer a menos de 24 horas de su boda. Toqué la curva de mi cabeza otra vez, como si el pelo pudiera reaparecer de alguna manera si lo deseaba con suficiente fuerza. Entonces lo vi. Un trozo de papel doblado en la mesita de noche, una línea tallada en la página con mano pesada. Mañana no harás el ridículo con esa boda. Mi estómago cayó. Nadie más en esta casa escribiría algo así o creería que tenía el derecho de hacerlo. La verdad aterrizó con un golpe seco en mi pecho. Mi padre me había rapado la cabeza. Un zumbido subió en mis oídos. Agarré mi móvil por instinto, desesperada por llamar a Diego, para escuchar algo constante y familiar. Pero la pantalla estaba muerta, había agua bajo la funda agrietada. Recordé el chapoteo de la noche anterior cuando ayudé a Rosa en la oscuridad. Como no noté que faltaba nada hasta ahora, de todos los momentos para que eso sucediera, tenía que ser hoy. Estaba varada en un lugar que solía ser mi hogar, pero que ahora se sentía como terreno hostil. Cuando entré en la cocina, mi padre estaba de pie junto a la encimera, brazos firmes, expresión bloqueada en ese muro frío e inamovible que había perfeccionado mucho antes de que yo lo entendiera. No parecía conmocionado, no parecía arrepentido. Parecía resuelto. Me dijo que había hecho lo correcto, que yo no entendía lo que él estaba previniendo. Su tono no era de enfado ni frenético, era tranquilo de una manera que me aterrorizaba más de lo que los gritos jamás podrían. Años de responder a emergencias deberían haberme preparado para el shock, pero nada te prepara para la certeza tranquila de un padre que cree que su control es justo. No discutí, no lo desafié, simplemente di un paso atrás, dándome cuenta de que si me quedaba en esa cocina un segundo más, la parte de mí que mantenía todo unido se rompería por completo. Todo lo que sabía era que necesitaba salir antes de que me quitaran más de mí misma. Salí justo cuando un todoterreno negro subía por el camino de entrada, su parrilla pulida atrapando el sol de la mañana. No era el coche de Diego. Este parecía un vehículo oficial o lo suficientemente cerca como para hacer preguntas para las que no estaba lista. Él salió del coche casi antes de que se detuviera, caminando hacia mí con un enfoque que atravesó directamente mi pánico. No se inmutó.
No se quedó mirando, no preguntó qué pasó, simplemente me alcanzó, manos firmes cerrándose alrededor de las mías, anclándome de una manera que no sabía que necesitaba hasta ese segundo, y luego dijo las palabras que cortaron el caos: tengo un plan. Me puso su abrigo sobre los hombros y me guió hacia el todoterreno. Detrás de nosotros, la voz de mi padre rasgó el patio, furiosa y temblorosa, exigiendo saber qué derecho tenía Diego para llevarme. Diego no se giró. Simplemente abrió la puerta y me ayudó a entrar, protegiéndome de la tormenta detrás de nosotros. No condujimos hacia la casona donde sería la boda, el todoterreno se desvió hacia el bosque, las ruedas crujiendo sobre la tierra helada hasta que un edificio de acero emergió entre los árboles. El cartel descolorido leía: Estación de Protección de la Naturaleza. Aunque las luces zumbantes y el aire cálido dentro contaban una historia diferente, un pequeño equipo esperaba, moviéndose con un propósito silencioso. Una mujer de cabello plateado, ropa negra, ojos agudos, dio un paso adelante como si me hubiera estado esperando. Carmen estudió mi cuero cabelludo desnudo, luego encontró mis ojos con una calma constante. Déjame ayudarte a recuperar lo que te robaron esta mañana. No entendía cómo sabía ella lo que sabía, o por qué existía este lugar, o por qué Diego me había traído aquí, pero mientras me guiaba más adentro, una verdad se asentó dura y fría en mi pecho. Lo que fuera que se estaba desarrollando no se trataba solo de un padre cruzando una línea, se trataba de un pasado que no me di cuenta de que me había estado persiguiendo. El todoterreno se detuvo frente a un edificio de metal golpeado por el clima, su cartel oxidado de la estación forestal apenas colgando. Sin embargo, el brillo desde el interior era intenso, estéril, vivo. Caminé hacia la pesada puerta de acero con la extraña sensación de que la pesadilla de la finca simplemente había cambiado de máscara en lugar de terminar. Carmen me guió a una pequeña habitación y acercó una silla a un amplio espejo enmarcado en frías luces blancas. El brillo fluorescente golpeó mi cuero cabelludo desnudo, mostrando cada línea y sombra dejada atrás. En lugar de vergüenza, una quietud inesperada se extendió a través de mí como si estuviera viendo mi verdad por primera vez. Diego se mantuvo cerca, una mano en el respaldo de la silla, firme pero sin controlar. Carmen se inclinó y dijo que yo no era la primera en entrar herida, y que sabía que yo era más fuerte de lo que mi padre jamás creyó. Las palabras golpearon hondo, no le había contado ni una sola cosa sobre él. Entonces llegó la primera grieta, mencionó mi expediente, un expediente que yo no sabía que existía. Diego le lanzó una mirada de advertencia, pero el daño estaba hecho. Mientras salían al pasillo para hablar en voz baja, rocé con la yema de los dedos una carpeta dejada en la encimera. Una línea asomaba desde la página superior: sujeto de referencia Velasco, investigación 2018, mi apellido, el suyo. La palabra investigación devolviéndome la mirada como una revelación para la que no estaba lista. Carmen regresó como si sintiera exactamente lo que había visto, giró suavemente el espejo hacia mí y dijo: algunos secretos familiares no se dicen pero aún así dan forma a nuestras vidas. Su tono dejaba claro que no estaba hablando de extraños. Trabajó en silencio suavizando los bordes ásperos del afeitado, alisando mi piel, poniéndome unos pequeños pendientes para devolver calidez a mi cara. Cuando me miré de nuevo, vi a alguien preparándose para confrontar algo más grande que la humillación. Diego regresó con la verdad sentada pesadamente en sus ojos. Me dijo que él no era quien yo pensaba que era y que mi padre no solo había firmado su propio nombre donde no debía. Yo no iba a entrar en una boda más tarde. Iba a entrar en una habitación donde una verdad enterrada hace mucho tiempo me estaba esperando. Salimos de las instalaciones en una formación de 3 todoterrenos, cortando a través de parches de nieve vieja. Cuanto más nos adentrábamos en las montañas, más sentía que no me llevaban a mi ceremonia, sino que me entregaban a un juicio. La radio crujió. Unidad 3 en posición, el padre ya está en la casona. Sentí las palabras aterrizar como un puñetazo. Cuando pregunté qué más no me había contado, dudó, luego dijo que no podía compartir todo hasta que supiera que yo estaba a salvo. ¿A salvo? Esa palabra me heló más que la mañana. Mientras subíamos hacia la casona rural, los ganaderos estaban parados junto a sus camionetas, mirando el convoy con dura sospecha. Uno murmuró que Velasco debía haberlo estropeado de nuevo. La vergüenza y el pavor se enredaron en mi garganta. El todoterreno disminuyó la velocidad. Diego me retuvo antes de que alcanzara la puerta, abrió una tableta y giró la pantalla hacia mí. Mi firma, excepto que no era mía, estaba en una transacción de tierras fechada hace años. Mis piernas se debilitaron. Me dijo que mi padre había estado usando mi nombre en tratos de tierras desde 2018, atándome a transacciones ahora bajo revisión federal. Si la verdad no salía hoy, la investigación vendría a por mí después. La casona adelante ya no parecía un
lugar de bodas parecía un juicio, y no tenía otra opción que caminar directamente hacia él. En el momento en que entré en la casona, el viento frío entró detrás de mí, arrastrando cada par de ojos con él, las conversaciones murieron a mitad de risa, las copas se congelaron a medio camino de las bocas, y la habitación cayó en un silencio lo suficientemente espeso como para saborearlo. Me quedé allí, con la cabeza descubierta, cruda, innegable, sintiendo el peso de cada mirada aterrizar sobre mí como piedras cayendo. Una mujer que había conocido a mi madre se presionó una mano sobre los labios, susurrando a la amiga de al lado. La amiga murmuró algo sobre lo que mi padre debía haber hecho. Su confusión no aterrizó en mí, aterrizó en él. Él estaba de pie cerca del oficiante, hombros rígidos, mandíbula bloqueada, y cuando se giró y me vio, un tic cruzó su cara, la mirada de un hombre dándose cuenta de que el control finalmente se había escapado de su agarre. Caminó hacia mí y se plantó en el pasillo, bloqueando el altar. Su voz no era fuerte, pero se llevó a través de las vigas de madera mientras insistía en que yo no seguiría adelante con nada. Viéndome así, su mano se levantó, alcanzando un velo que no existía, agarrando una autoridad que ya no tenía. El gesto rompió algo dentro de la habitación, no ira, sino incredulidad. Se giró hacia el oficiante después, diciéndole que no procediera. Los dedos del hombre temblaron mientras agarraba su libro, dividido entre el hombre severo que había conocido durante años y la mujer parada despojada de dignidad frente a él. Nadie se movió, nadie respiró. Entonces un ganadero en la parte de atrás se puso de pie, le preguntó a mi padre si estaba escondiendo problemas de nuevo, algo sobre viejos tratos de tierras. Las palabras no necesitaron terminarse, toda la casona entendió la implicación. Mi padre giró la cabeza hacia él con los ojos ardiendo de miedo más que de furia, y entonces entró Diego. Entró con una calma que cortó la tensión, flanqueado por 2 agentes federales. Su voz era baja y constante cuando dijo: hoy no se trataba de culpar o arruinar a nadie, se trataba de liberar a los inocentes. El silencio ondeó a través de la casona como una onda de choque. Sentí el suelo moverse bajo nosotros. El juicio había comenzado. La casona ya no se sentía como un salón de bodas. Se sentía como una sala de interrogatorios cubierta de guirnaldas de pino y flores olvidadas. Cada mirada se fijó en la carpeta que llevaba Diego, la puso en la larga mesa de madera. Mi respiración se cortó cuando vi la página. Mi nombre junto a una firma que parecía la mía pero no lo era. Debajo de ella, el veredicto. Descarnado, verificación fallida. Mi padre se lanzó gritando que se la entregaran, pero el pánico en su voz rompió su fachada por completo. 2 hombres en trajes sencillos dieron un paso adelante, explicaron que habían rastreado tratos de tierras a través de varias provincias, y mi nombre había aparecido repetidamente. Mi padre intentó protestar, pero sus palabras tropezaron en el silencio, su frase a medio terminar sonando demasiado como una confesión. Un ganadero gritó que había sospechado que la venta de 2018 era turbia. Otro recordó a agentes haciendo preguntas. En aquel entonces la comunidad, una vez incuestionablemente leal a él, se alejó, un paso incómodo a la vez. Entonces Rosa se rompió, agarró su manga, su voz temblando mientras preguntaba por qué me había arrastrado a algo tan peligroso. Verla a ella, generalmente tan gentil, temblando de miedo, rompió algo profundo dentro de mí. Y entonces Diego asestó el golpe final, miró a mi padre, luego a mí, su voz llevando a través de la habitación con una claridad escalofriante mientras decía: mi padre no solo me había rapado la cabeza, había afeitado mi futuro falsificándome en tratos criminales. La habitación se quedó quieta, incluso el fuego pareció contener la respiración. Mi padre se derrumbó en una silla, manos temblando violentamente, como si se diera cuenta de que la vida que había intentado controlar finalmente se había desmoronado. Y yo me quedé allí, la luz del fuego parpadeando a través de mi cuero cabelludo desnudo, entendiendo que nada sobre hoy o mi vida volvería a ser como era. El punto de no retorno había llegado. La casona se sentía como un tribunal, demasiado silenciosa, demasiado pesada, como si las propias paredes estuvieran conteniendo la respiración, sin música, sin movimientos, ni siquiera una tos nerviosa, solo mi pulso, tenso y desigual, llenando el espacio donde debería haber habido risas. Di un paso adelante, ya no temblando como lo hacía de niña, escondiéndome en el granero. Esta vez, el temblor venía de algo liberándose. Mi padre estaba derrumbado en una silla, hombros hundidos bajo la verdad de la que ya no podía huir. El hombre que siempre se había elevado sobre mí ahora parecía más pequeño de lo que jamás imaginé posible. Nadie habló, nadie se movió. El silencio abrió un camino directo hacia él. Cuando finalmente encontré mi voz, no sonaba como la que él pasó años tratando de moldear. No hiciste lo que hiciste porque pensaras que era lo correcto, lo hiciste porque tenías miedo de perderme.
Sus ojos parpadearon con algo que nunca había visto, dolor, no rabia. No me detuve, me castigaste cuando no obedecí, trataste mi silencio como acuerdo, y creíste que raparme la cabeza me avergonzaría para volver a ser la hija que querías. Toqué mi cuero cabelludo desnudo, no para ocultarlo sino para reclamarlo, pero ya no soy esa chica, no te tengo miedo. Detrás de mí, Rosa dejó escapar un sollozo ahogado, mantuve mi mirada en él. Hoy, recupero mi voz. La habitación permaneció totalmente quieta mientras la comprensión se asentaba. Esto no se trataba de destruirlo a él, se trataba de negarme a dejar que él me destruyera más tiempo. El silencio después de mi confesión persistió como humo en las vigas, nadie se movió, nadie susurró. Fue el oficiante quien finalmente dio un paso adelante, su voz suave pero firme mientras preguntaba qué quería hacer a continuación. Era una pregunta tan simple. Sin embargo, golpeó algo profundo porque era la primera vez en mi vida que alguien en mi familia preguntaba qué quería yo. Me giré hacia Diego, él no asintió ni levantó una ceja ni intentó guiarme, simplemente esperó, dándome el espacio. Para elegir sin influencia, sin presión, era un tipo de respeto que no estaba acostumbrada a recibir. La respuesta surgió en mí antes de que tuviera tiempo de dudar. Quiero continuar. El oficiante inhaló lentamente como absorbiendo el peso de todo lo que nos había llevado aquí, y luego asintió. Lo que sucedió después no fue una ceremonia tradicional, sin pasillo, sin música, sin flores cuidadosamente arregladas. Los invitados permanecieron exactamente donde estaban, formando un amplio círculo alrededor de la chimenea, donde las llamas proyectaban un brillo cálido y parpadeante sobre la cruda verdad que llevaba en mi piel. Diego tomó mis manos, sus palmas firmes contra las mías, y pronunció votos que se sintieron como si anclaran la habitación. Prometió nunca usar mi dolor como ventaja, nunca silenciarme para mantener la paz, y siempre ser un lugar seguro cada vez que necesitara mantenerme erguida. Algunas mujeres mayores se secaron los ojos, asintiendo como si entendieran cuán rara era realmente esa clase de promesa. Cuando fue mi turno, hablé desde el lugar que finalmente se había abierto dentro de mí. No prometí perfección o fuerza sin vacilar, prometí que nunca más sofocaría mi propia voz para hacer sentir cómodo a nadie más, ni siquiera a mí misma. Las palabras se sintieron como pisar tierra firme después de años de arenas movedizas. El oficiante nos declaró casados, su voz espesa de emoción y una suave ola de aplausos llenó la casona, cálida, sincera, nada como la celebración atronadora que las bodas suelen buscar. Esto fue más tranquilo, más profundo. Una habitación llena de gente diciendo que me veían, que me creían. Cerca de la entrada, mi padre estaba apartado de la multitud, enmarcado por el humo a la deriva del fuego. No salió furioso, no se disculpó, simplemente observó vacío y humillado, como viendo su vida, mi vida, desde fuera por primera vez. Nadie lo empujó lejos, nadie exigió contrición, la verdad fue suficiente. La exposición no lo rompió, pero le quitó todo lo que había usado para evitar mirarse a sí mismo. A medida que los aplausos se desvanecían, la calidez en la habitación no lo hizo. La ceremonia terminó no con espectáculo, sino con una afirmación tranquila que se sintió más poderosa que cualquier gran celebración. Te vemos, te creemos, y esta vez, elegiste tu propio camino. Cuando la ceremonia terminó y los últimos invitados salieron al frío, la casona se asentó en una quietud que se sentía casi tierna después de todo lo que había contenido. Salí a la parte trasera, dejando que el viento de la sierra picara mis mejillas mientras los picos de las montañas se oscurecían en un violeta profundo y cansado. Fue entonces cuando lo vi, a mi padre, de pie solo bajo un pino, con los hombros encorvados, como si finalmente sintiera el peso que había llevado y el peso que había puesto sobre mí. Caminé hacia él sin ira y sin miedo, solo con la verdad que había vivido en mi pecho durante años. Él habló primero con voz inestable mientras admitía que nunca había sabido cómo ser un buen padre, que pensaba que el control era amor, y que solo me había alejado. Escuchar esas palabras se sintió como algo dentro de mí desbloqueándose silenciosamente. Le dije que no estaba lista para perdonar, pero si realmente quería intentarlo podía empezar ahora. Asintió con los ojos rojos, y por una vez, no forzamos un abrazo ni fingimos que las cosas estaban arregladas, simplemente nos quedamos como dos personas finalmente diciendo lo que necesitaba decirse. Más tarde, en nuestra pequeña cabaña junto a los árboles, Diego y yo nos acomodamos cerca del fuego. Mi cabeza desnuda descansaba contra su hombro, cálida y firme. Me recordó que el pelo volvería a crecer, pero la libertad no a menos que la protegiera. Sonreí sintiendo esa verdad asentarse en mí. La nieve caía fuera de la ventana, el viento susurrando a través de los pinos, y por primera vez en años, la única voz que escuchaba era la mía. Este era el comienzo de la vida que yo elegí.